Hola a todos, bienvenidos a mi canal Madrid Tejidos. El día de hoy tengo un nuevo tutorial de este pingüino. Es un lindo pingüino llaverito, muy fácil de realizar. Espero que este video sea de tu agrado y que lo puedas tejer. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un próximo video tutorial. Cajita de descripción, las abreviaturas, los materiales que puedes usar. En este caso son los colores de tu preferencia. Vamos a usar hilo de algodón o acrílico, un crochet 2.5 o el crochet que tú uses con tu hilado, una tijera, una aguja lanera, un marcador de puntos de vuelta y unos ojos número 8. Vamos a empezar a realizar este lindo llaverito. Iniciamos con un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a realizar lo que es 7 puntos bajos. Tiramos de la hebra y ahí colocamos el marcador de vueltas o un trocito de hilo, como en este caso yo lo uso para darme cuenta cuando inicio y finalizo mi vuelta. En la ronda número 2 vamos a realizar aumentos por todos los puntos. ¿Qué quiere decir un aumento? Que vamos a realizar 2 puntos bajos en un solo punto. Entonces, al finalizar la ronda número 2, vamos a tener un total de 14 puntos. Acomodamos el marcador de vueltas y para la ronda número 3 vamos a realizar un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Esto vamos a repetir por toda la ronda y cuando terminemos esta ronda vamos a tener 21 puntos bajos. Acomodamos otra vez el marcador y para la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Esto vamos a realizar por toda la ronda y cuando terminemos de tejer esta ronda vamos a tener 28 puntos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 10 puntos bajos en el color base, que en este caso voy a usar plomo. Entonces realizamos 10 puntos bajos. Antes de terminar el punto número 10, vamos a cerrar con el color blanco.
para que así nos quede más perfecto los puntos. Y de este color blanco vamos a tejer 2 puntos bajos, y antes de cerrar el segundo punto vamos a realizarlo con color plomo. Ahora con color plomo vamos a tejer 4 puntos bajos, y antes de cerrar el cuarto color, el cuarto punto, vamos a cerrar con blanco. Y de esta manera vamos a trabajar los intercambios de color. En este caso vamos a hacer 2 puntos blancos y luego finalizamos la ronda con 10 puntos bajos en plomo. Al finalizar esta ronda tendrás 28 puntos bajos. Para la ronda número 6 vamos a realizar en color plomo 9 puntos bajos. Cambiamos a color blanco y realizamos 4 puntos bajos. Cambiamos a color plomo y realizamos 2 puntos bajos. Y cambiamos a color blanco y realizamos 4 puntos bajos. Cambiamos a color plomo y realizamos 9 puntos bajos. Y al finalizar esta ronda número 6 vamos a tener 28 puntos bajos. Para la vuelta número 7 vamos a realizar lo mismo que realizamos en la fila número 6. Vamos a realizar 9 puntos bajos en plomo. Cambiamos a color blanco y realizamos 4 puntos bajos en color blanco. Cambiamos de color a plomo y realizamos 2 puntos bajos. Cambiamos de color a blanco y realizamos 4 puntos bajos. Cambiamos de color a plomo y realizamos 9 puntos bajos. Al finalizar esta ronda vamos a tener 28 puntos bajos. Para la ronda número 8 vamos a estar realizando aumentos. En este caso vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento en color gris, en color plomo. Un aumento, volvemos a repetir 3 puntos bajos, un aumento y un punto bajo en gris, en plomo. Cambiamos de color a blanco y vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento realizamos un punto bajo, cambiamos de color a plomo y vamos a realizar 2 puntos bajos. Cambiamos de color a blanco y realizamos un aumento y 3 puntos. Cambiamos de color a plomo y realizamos un aumento y 3 puntos bajos.
un aumento, o volvemos a realizar 3 puntos bajos y un aumento, 2, 3 y un aumento. Al finalizar esta ronda vamos a tener 35 puntos bajos. Para la vuelta número 9 vamos a realizar 11 puntos bajos en color plomo. Cambiamos de color a blanco y realizamos 5 puntos bajos en color blanco. 2, 3, 4 y 5. Cambiamos de color a plomo y realizamos 2 puntos bajos. Cambiamos de color a blanco y realizamos 5 puntos bajos. Cambiamos de color a plomo y realizamos 12 puntos bajos. Al finalizar la ronda número 9, nos quedará 35 puntos bajos en toda la vuelta. Para la ronda número 10 y 11 vamos a realizar 11 puntos bajos en color plomo. $12 puntos bajos en color blanco. Cambiamos de color a plomo y realizamos 12 puntos bajos. Al finalizar esta ronda vamos a tener 35 puntos bajos. De la misma manera realizamos la vuelta número 11. Realizamos 11 puntos bajos en plomo. $12 puntos bajos en blanco. Y 12 puntos bajos en plomo. Al finalizar la vuelta número 11 tendremos de igual manera 35 puntos bajos. Para la vuelta número 12 vamos a realizar disminuciones. Realizamos 3 puntos bajos. Realizamos una disminución. Realizamos otra vez 3 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, todo ello en color plomo, 2 puntos bajos y cambiamos de color a blanco. Realizamos un punto bajo, luego una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos,
y cambiamos de color a plomo, donde vamos a realizar un punto bajo, seguido una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, otra vez vamos a realizar una disminución y 3 puntos bajos, y vamos a terminar con una disminución. Y llegó el momento de colocar los ojitos. Es entre la ronda 8 y 9, entre la ronda de aumentos 8 y 9. Vamos a contar del medio, que hay 2 puntos hacia los blancos, y ahí vamos a colocar los ojitos de seguridad. Si no tienes ojitos de seguridad, los puedes bordar sus ojitos y de igual manera te va a quedar muy lindo. Colocamos los 2 ojitos, ponemos la tapita de seguridad y ya están listos los ojitos. Vamos a seguir tejiendo la ronda número 13, donde vamos a realizar 5 disminuciones en color plomo. Cambiamos de color a blanco y vamos a realizar 4 disminuciones. Cambiamos de color a plomo y vamos a realizar 5 disminuciones. En esta ronda nos quedará 14 puntos bajos. Cortamos el hilo blanco ya que finalizamos las vueltas usando el color blanco. Para la ronda número 14 vamos a trabajar en front loop en la hebra delantera, solamente tomando esta hebrita que muestro en el video. Vamos a realizar un aumento en cada punto solo tomando la hebra delantera. Como cuando haces una disminución, solo tomas la hebra delantera. De igual manera se van a realizar los aumentos solo tomando la hebra delantera. Vamos a realizar 14 aumentos y al finalizar la ronda número 14 vamos a tener 28 puntos bajos y es momento de rellenar. Yo me ayudo de un palito chino para poder rellenar firmemente. Ya está lista la cabecita rellenada y vamos a continuar tejiendo la ronda número 15, donde realizaremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el punto número 9 vamos a realizar un punto popcorn. En el punto popcorn se realizan 5 puntos altos dentro de un solo punto. Al culminar los 5 puntos altos, cerramos. Vamos a sacar el crochet y posicionarlo en el primer punto alto que realizamos. Ingresamos el crochet y jalamos la hebra que dejamos al tejer y realizamos un punto deslizado.
Después de realizar el punto popcorn, vamos a realizar 9 puntos bajos y volvemos a realizar el punto popcorn. Al culminar los 5 puntos altos, cerramos, vamos a sacar el crochet y posicionarlo en el primer punto alto que realizamos. Ingresamos el crochet y jalamos la hebra que dejamos al tejer y realizamos un punto deslizado. Continuamos tejiendo los 8 puntos bajos que nos quedan de la ronda número 15, y en esta ronda vamos a terminar con 28 puntos bajos. Para la ronda número 16 vamos a realizar 9 puntos bajos, luego realizamos un aumento en donde se realizó el punto popcorn. Vamos a realizar 8 puntos bajos, realizamos otra vez un aumento y realizamos 7 puntos bajos. Al finalizar la ronda número 16 vamos a tener 28 puntos bajos. Para la ronda número 17 vamos a realizar 28 puntos bajos. Esto quiere decir un punto sobre cada punto por toda la ronda. Realizamos 10 puntos bajos en color plomo. Vamos a realizar las patitas. En este caso, si tú deseas, lo puedes tejer del mismo color que estás tejiéndole el cuerpito, o como en este caso yo lo estoy realizando con cambio de color en color negro, y te voy a enseñar a cómo cerrar. Cambiamos de color si en este caso vas a usar otro color. Al finalizar la vuelta número 10 cerramos con negro y vamos a realizar en el siguiente punto un punto popcorn, 5 puntos altos en un solo punto, y antes de cerrar el quinto punto vamos a cambiar de color a plomo para poder cerrar. Nos ubicamos en la primera cadenita del punto alto realizado, el primer punto alto, y vamos a realizar un punto deslizado ingresando el crochet y trayendo la hebra que nos quedó. Vamos a deslizar y continuamos tejiendo los 8 puntos bajos. Recuerda tirar todas las hebras y acomodar para que te quede todo bien centrado. Realizamos el punto popcorn. De igual manera cambiamos de color antes de que realicemos el octavo punto en plomo. Cambiamos de color a negro y vamos a realizar el punto popcorn, que son 5 puntos altos en un solo punto.
Y al finalizar terminamos tejiendo los 8 puntos bajos. Las patitas van a ser diferentes que los bracitos. Los bracitos los he dejado sueltitos, no he cerrado los puntos para que le dé un aspecto más tiernito, más bonito. En caso de los piecitos van tejidos. Para la vuelta vamos a realizar 10 puntos bajos. Cuando lleguemos al punto popcorn, en el tercer punto alto realizado del punto popcorn, vamos a hacer un punto bajo. Realizamos un punto bajo y seguimos tejiendo 8 puntos bajos. Llegamos otra vez al punto popcorn y realizamos un punto bajo en el tercer punto alto. Seguimos tejiendo 8 puntos bajos y al terminar esta vuelta tendremos 28 puntos bajos. Para la vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución por toda la ronda. Al finalizar esta vuelta vamos a tener 21 puntos bajos. Para la vuelta número 21 vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Al finalizar esta ronda vamos a tener 14 puntos bajos y es momento de rellenar. Yo me ayudo de un palito chino para poder rellenar firmemente. Para la vuelta número 22 vamos a realizar 7 disminuciones. Tiramos de la hebra y vamos a esconder el hilo de esta manera. Ingresamos por el anillo mágico, salimos por un punto, pasamos 2 vueltas a la aguja, tiramos la hebra, ingresamos otra vez a otro punto, cortamos el hilo y de esta manera acomodamos y se va a quedar el punto escondido.
Para realizar el pico voy a usar un hilo color amarillo y en este caso voy a usar un crochet mucho más delgado para que me quede más pequeño el punto. Sí, si en este caso tú tienes un hilo mucho más delgado, lo puedes usar. Voy a montar en un anillo mágico 4 puntos bajos, y si tú tienes un hilo más delgado puedes probar entre 4 o 5 puntos bajos, como te guste a ti el resultado. Tiramos la hebra del anillo mágico y realizamos un punto sobre cada punto. Quiere decir, si realizaste 4 puntos en el anillo mágico, vamos a realizar 4 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Tiramos la hebra, cortamos, vamos con una aguja lanera a hacer un punto deslizado y con un palito yo me ayudo a darle vuelta el tejido para que me quede de una manera más uniforme todo. Y lo puedes coser al pingüino o, como en este caso yo lo hice, lo puedes pegar ya sea con silicona caliente o silicona fría. Vamos a pegarlo, coserlo. De ese lado vamos a realizar el pegado del pico.
De esa manera ya tienes listo tu pingüino. En un siguiente video voy a enseñarles a realizar lo que son los audífonos y su bufanda. No te olvides activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subo mi próximo video. Te invito a dejar un lindo comentario, a dejar tu manito arriba de un like, así me apoyas mucho a seguir creando video tutoriales para ustedes. Muchas gracias por estar aquí.